tiene que ver con esta manifestación del Cristo resucitado a los apóstoles. Los apóstoles estaban en una real crisis, hermano. Es tanto, no vamos a poder hablar de todo, pero el Señor nos regale lo que necesitamos. El Señor resucitado se manifiesta a los apóstoles. Los apóstoles, hermanos, estaban frustrados. Comienza el capítulo 21 de Juan diciendo, después de esto, ¿después de qué? De ese tiempo tan fuerte de la muerte del Señor, pero también de la resurrección, de la incredulidad de Tomás. Los discípulos estaban en crisis porque ellos estaban seguros siempre con el Señor. Ahora, el Señor había resucitado, pero ellos todavía no comprendían muchas cosas. El Señor no estaba con ellos de forma visible para ellos. Y eso los tenía muy tristes. Eso los tenía confundidos. Ellos, claro, aún no habían recibido el Espíritu Santo, por lo tanto, se sentían abandonados, pero también frustrados. De alguna u otra manera, cada uno tenía un peso en su conciencia porque todos habían abandonado al Señor. Aún Juan, a quien el Evangelio llama el discípulo amado, el único que se mantuvo más cerca fue Pedro. Pedro lo negó, es cierto, 3 veces, pero Pedro estaba cerca, porque Pedro amaba al Señor con locura. Es cierto que en su debilidad dijo 3 veces, a ese hombre no lo he visto nunca, no lo conozco, pero fue el único de los discípulos que se metió, atravesó la reja y entró al patio cerca donde estaban los alguaciles. Se supo reconocido, se asustó, pero estaba cerca, hermano. A pesar de que lloró amargamente por haber negado al Señor, estaba cerca. Y dice la palabra de Dios que cuando trasladaron al Señor, el Señor lo vio a los ojos. Y Pedro lloró amargamente. Lo negó, sí. Pero Pedro no podía estar lejos de su Señor. Ahora que el Señor había resucitado, ciertamente se les había aparecido antes, pero ellos no habían podido tranquilizar sus conciencias, porque les pesaba el pecado de haber negado al Señor. Pedro entonces, ellos hacen algo, hermano, que es muy común. Ellos quieren volver a su cotidianidad. Y hay una posibilidad muy grande de que cuando hemos pecado o cuando nos alejamos de Dios, pretendemos volver a lo mismo de antes. Pero eso es imposible, hermano. Porque el que es de Cristo lo es para siempre. Y Pedro dice en el versículo 3, voy a pescar. Y los demás, desesperados, frustrados, dijeron, nosotros vamos contigo. Es como si ellos dijeran, ya pasó todo. Lo vivido con el Señor pasó. Estaban tristes, hermano, cuando el pecado
nos agobia y nos sentimos lejos. Nuestra alma clama por Él, porque sin Él no podemos vivir, porque Cristo es tu vida, Cristo es tu aliento, Cristo es tu todo. ¿Cómo pretender volver a lo mismo? No se puede, hermano, porque cuando has conocido a Cristo, que te quiten todo menos a tu Señor. Y Pedro dijo, voy a pescar. Todo pasó. Pero resulta que ellos no veían a su Señor, pero su Señor sí los estaba viendo. Se cansaron de pescar y cuando llegó el día con las redes vacías, escucharon una voz desde la orilla. No han pescado nada, Señor. El Señor sabe, hermano. El Señor conoce la aridez de nuestra alma sin Él. Y les grita, no han pescado nada. Ellos dicen, nada. Y Él les dice en aquel momento, echen las redes a la derecha. Es decir, tiraste la red del lado equivocado. Porque sin Cristo, hermano, cuando nosotros no nos hemos reconciliado con el Señor, no hay forma de pescar nada, no hay forma de que podamos alcanzar algo. No hay forma de que haya sentido y no hay forma de que haya fruto, hermano. Y Él les dice, échenla para el otro lado, del lado derecho, de la manera correcta, como yo te lo digo, como yo te lo indico. ¿Por qué seguir tirando la red del lado equivocado cuando Jesús está a la orilla diciéndonos lo que debemos hacer? ¿Por qué desgastarnos tanto? ¿Por qué no entender que Él es el que sabe? Pero hay una cosa interesante, ellos no lo reconocían. Ellos, dice, ellos no sabían que era Jesús. Pero hay una cosa, hermano, ellos no identificaron ni a Jesús ni la voz de Jesús. Hermano, pero la voz de Cristo, la voz de Cristo los movió. A veces puede que no identifiquemos su voz, pero cuando ya la hemos escuchado antes, aunque no sea clara para nosotros, su voz nos mueve por dentro. Su voz nos inquieta, su voz nos llama, porque es que aunque la oveja se haya rebeldizado, la oveja conoce la voz de su pastor, aleluya. Y no hay forma de que la confunda. No hay forma, hermano. Ellos no lo conocieron, pero su voz los movió. Y echaron la red del otro lado. Pedro no le dijo como en aquella oportunidad de pescado. Toda la noche he trabajado y no he pescado nada. En esta oportunidad simplemente echaron las redes a pesar del cansancio.
Y dice la palabra de Dios que fue tanta la pesca y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ahora, es interesante, hermano, porque en aquel momento Juan supo, Juan recordó, hermano. Juan recordó otros momentos de gloria con el Señor, porque no era la primera pesca milagrosa. Y cuando nosotros estamos afligidos, cuando sentimos que Él no está cerca, pero está muy cerca, tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Entonces, el Espíritu nos recuerda otros momentos de gloria. El Espíritu nos recuerda lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Por eso el salmista, en medio del dolor, de la dificultad, de la crisis, le puede decir a Dios, puede orar mejor diciéndose a sí mismo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y recordar el amor del Señor, sus beneficios, recordar lo que Él ha hecho por nosotros en otro momento y sobre todo recordar su salvación nos impulsa, hermano. Eso renueva nuestra comunión con Él, la restaura. Juan en aquel momento dice, es el Señor, Pedro. Y los ojos de todos se iluminan. Claro, ¿cómo no nos dimos cuenta que es Él? ¿Cómo pudimos pensar que Él estaba lejos? Sí, aunque seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negar su palabra de que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que hemos recibido en Cristo Jesús. Aleluya. Pedro era un loco por Cristo. Pedro, cuando escuchó eso, Pedro estaba en paños menores, se había quitado la ropa para trabajar más cómodo. Se puso la ropa, y se lanzó al mar, hermano. Yo creo que Pedro veía la orilla lejos. Yo creo que Pedro sentía que no llegaba a la orilla. Dice la palabra de Dios que los otros discípulos trajeron la barca con los peces arrastrándola, la red hasta la orilla, pero Pedro no podía esperar. El alma de Pedro estaba demasiado cargada, hermano. Y él necesitaba reconciliarse con su Señor. Y es que no podemos dar más espera, hermano, para reconciliarnos con Él. Tenemos que correr a Él, tenemos que lanzarnos a Él, porque no tenemos otro camino. Hay una cosa linda aquí porque ellos necesitaban pescar para comer. Estaban cansados, pero mientras que ellos tenían su red vacía y estaban afanosos, el Señor ya les tenía alimento preparado a la orilla. Hermano,
¿Usted se imagina al Señor resucitado, recogiendo leña, preparando el fuego? Hermano, usted se imagina al Señor, hermano, el Señor ya había resucitado. Había unas heridas abiertas, pero no sangrantes, como prueba de que era Él. Pero su cuerpo, hermano, el resto de su cuerpo estaba intacto, como si nunca hubiera sufrido una herida, un latigazo. El Señor anhelaba subir al Padre, porque el Señor le había orado, glorifica con la gloria que tenía desde el principio. El Señor anhelaba subir, hermano, pero el Señor tiene cuidado de los más mínimos detalles de nuestra vida. Imagínese a Jesús resucitado, cocinando pescado para aquellos que aman, prendiendo el fuego. El asunto es que mientras ellos estaban afanosos, frustrados, tristes, desilusionados, el Señor ya tenía una respuesta para su necesidad. Ya estaba listo en la orilla el desayuno. Traigan peces de los que acaban de pescar, le dice el Señor. Traigan peces de los que acaban de pescar. Y aquí hay un misterio revelado maravilloso, hermano. Porque dice que pescaron 153 peces. Para los griegos solo existían 153 especies de peces o clases de peces. Eso quiere decir que el Señor con este signo le recuerda a Pedro lo que le había dicho mucho antes cuando lo llamó. Te haré pescador de hombres. Y estos 153 peces que significaban para los griegos todas las clases de peces existentes, significa, hermano, la iglesia de Cristo por todas partes del mundo. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Hermano, porque no hay forma de que lo que la iglesia hace en el nombre de Cristo no dé fruto. No hay forma, hermano, de que el evangelio que se predica en nombre de Cristo no dé fruto. Y es cierto que a veces la situación es tensionante, pero la red de la iglesia nunca se va a romper, hermano. Porque es Cristo el que la sostiene, porque es que el Señor no va a dejar que los predestinados dejen de recibir el evangelio que necesitan para salvación. El Señor no va a dejar que sus ovejas se pierdan. No hay posibilidad, hermano. Y aún cuando alguna oveja se descarríe, aleluya, Él va por su oveja, hermano. No hay posibilidad, hermano, de que si has creído en Cristo te pierdas. No, no existe eso. No existe. Aleluya. Aleluya. Ahora viene una escena preciosa. Es la reconciliación de Pedro con el Señor. Dice, después de que comieron,
Jesús habló con Pedro delante de todos y él hace una pregunta. Simón, hijo de Jonás, versículo 15, Juan 21. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hay tres maneras de entender esta pregunta. ¿Me amas más que tus compañeros? O también, ¿me amas más que a tus compañeros? O también, ¿me amas más de lo que amas tu bote, tu red, tu pesca? ¿Realmente soy prioridad para ti? Aquí hay un juego de palabras, hermano, que lamentablemente nuestras Biblias no traducen bien, porque se pierde, y al no traducirla bien, se pierde el sentido de este diálogo que es maravilloso, este diálogo que es tu diálogo y mi diálogo con el Señor. El Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dice, apacienta mis corderos. Realmente, Pedro no responde esto. Pedro lo que responde, dice el original griego, tengo aquí en mis manos el interlineal griego, es decir, el original traducido. Realmente, esa no es la respuesta de Pedro. Cuando Jesús le dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro no le responde como dicen nuestras Biblias, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro le responde, Señor, tú sabes que te tengo afecto. Esta respuesta de Pedro es una respuesta de dolor, porque Pedro amaba al Señor. Pero como Pedro había caído, Pedro no se atreve a hablarle al Señor desde el amor que le tiene. Porque Pedro entiende que no puede hablar de amor sincero al Señor, de amor pleno, si pecó, si negó al Señor. Es decir, Pedro tenía un arrebato de amor por el Señor desde el principio. Pedro dijo, ¿a dónde más iré si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, a donde tú vayas, yo iré contigo. Señor, si es necesario morir contigo, yo muero. Claro, el problema de Pedro era que confiaba demasiado en su propia fuerza, que no nos sirven para nada, hermano. Entonces, cuando el Señor le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Pedro no es capaz de decirle, sí, yo te amo con todo mi corazón, porque Pedro está viendo a través de la ventana de su pecado. Pero Pedro olvidó un fundamento de nuestra relación con Dios. Y es que nosotros no amamos a Dios por lo que somos.
Nosotros no amamos a Dios por la fuerza que tenemos. Nosotros no amamos a Dios por la santidad que Él haya puesto en nosotros. Nosotros no amamos a Dios por nosotros, por lo que haya en nosotros. Nosotros le amamos simplemente porque Él nos amó primero, aleluya, sin merecerlo. Esa es la única fuente de nuestro amor hacia Él. Entonces Él olvida esto. Y Él le dice, Señor, tú sabes que yo te tengo afecto. No, 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 no. No había posibilidad de que Pedro sintiera un simple afecto por el Señor. Cuando tú has escuchado la palabra, cuando tu pensamiento es el Señor, estás aquí de madrugada buscando su presencia, hermano. Tú no tienes un simple afecto por Cristo, tú amas a Cristo. Y Jesús le dice, entonces apacienta mis corderos. Y vuelve y le pregunta, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te tengo afecto. ¡Wow! Yo no me imagino el dolor tan grande de Pedro tener que decir eso cuando por dentro su corazón ardía de amor por Jesús. Como si Jesús no supiera lo que estaba pasando dentro de él. Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Aleluya. Señor, tú lo sabes todo. Aquí el Señor, en el original griego, en la tercera vez, el Señor no le pregunta, Pedro, ¿me amas? El original griego dice que Jesús usó el mismo término que Pedro. La primera vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, tú sabes que te tengo afecto. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te tengo afecto. En la tercera vez, Jesús, dice el original griego, le pregunta en los mismos términos de Pedro. Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me tienes afecto? Allí Pedro se entristeció porque el Señor le hizo ver que no era necesario que disfrazara lo que tenía por dentro. Pedro, tú me tienes afecto, de verdad me tienes afecto, dice el Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, lo que siento por ti. Pero estoy caído. Te negué, Señor. Te negué. Él le dice, apacienta mis ovejas. Allí Pedro entendió, hermano. El Señor todo lo sabe. Por fin, hermano, Pedro se negó a confiarse en sus propias fuerzas. Tú lo sabes todo, Señor. Es que tú me conoces lo más profundo de mi corazón. No se esconde para ti. Todo lo sabes. Yo cómo te voy a decir algo
cuando por dentro siento otra cosa por ti, Señor. Tú todo lo sabes. Y tú sabes que te amo. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermano. ¿Cómo escondernos de Él? No hay forma. ¿Cómo pretender vivir sin Él? Eso no existe ya en tu vida, hermano. No existe. Te puedes sentir frustrado, decepcionado y decir, ya no más. Mentira. Jesús está a la orilla, esperando por ti. Tienes que lanzarte, hermano. Tienes que lanzarte con locura a los brazos de tu Cristo. No importa. Él tiene compasión de nosotros. Y Él dice, todas estas cosas se las decimos para que no pequen. Pero si alguno llega a pecar, recuerde que tiene a un abogado junto al trono. Un abogado que le defiende, que le conoce, que sabe lo que hay aquí adentro. No hay otra puerta por la cual podamos entrar y salir. Aleluya. No hay otra manera en que podamos entrar a recibir la gracia y la misericordia de Dios por la sangre de nuestro Señor. Aleluya, gloria, 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 gloria. Aleluya. Quizás pueda decir en esta mañana, me lanzo, Señor, a ti. No puedo vivir sin ti. No hay forma en que pueda yo ver mi vida sin ti. No existe. No existe. Y Pedro le dijo al Señor, yo te tengo afecto, porque a Pedro le faltaba todavía aprender un poquito. Pero quizá el Señor haya hablado a ti esta mañana en esta palabra. Y tú puedas decirle hoy al Señor, Señor, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Porque amor con amor se paga. Y yo te amo no porque hay algo bueno en mí o porque tenga fuerzas en mí. Te amo, Señor, porque tú me amaste primero, sin merecerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, quiero invitarle a orar con esta canción y damos gracias al Señor por esta palabra de hoy. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya.